rompiendo cadenas y ataduras de esos ataques que hemos tenido de Satanás, que ya se ha vencido, que ya el Señor nos ha dado la victoria, pero han venido consecuencias a nuestras vidas y han hecho ciertas lesiones en nosotros. Entonces, ¿qué son eso? Rompiendo cadenas. Tenemos una imagen sobre cómo es rompiendo cadenas para que nos veamos ya libres, ya no encadenadas, sino lo que Dios está haciendo con cada una de nosotras. Amén. Bueno, yo buscaba qué eran cadenas y busqué como la parte más significativa de ellas y dice, las cadenas sirven para ligar, para neutralizar, pero también son muy pesadas. Cuando tú ves a una persona encadenada, tú la ves como secuestrada y es una persona que se le ha quitado la dignidad y aún se le ha robado su identidad. Ya cuando tú ves a una persona, tú no ves a una persona libre, sino tú ves ¿a quién? A un secuestrado. Tú lo ves y lo visualizas no con la identidad de una persona libre, sino ahí está un secuestrado. Entonces es increíble cómo las cadenas, cómo todas estas ataduras nos han quitado la dignidad y nos han robado aún nuestra identidad. ¿Pero cuál identidad? La identidad de hijos de Dios. Estamos viendo que hemos sido hechas a mano, le pertenecemos al Señor, somos su máxima creación. Y pues no me quiero devolver, pero para que entendamos todo lo que el enemigo nos ha quitado y qué realmente somos. Me encanta porque el Señor, cuando dice para sus hijos, en el libro de Jeremías, no lo vamos a ver ahorita, dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos que de paz, de libertad, son de bien y no de mal. Pero cuando caemos en manos del enemigo que nos hace esclavos, ¿y quién es ese enemigo? Satanás. Y Satanás nos dice la palabra que él es un ladrón que solamente ha venido a hurtar, matar y para destruirnos. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos quiere mantener atados y esclavos, prisioneros, sin libertad de toda esa vida plena, de todas esas bendiciones. Tati decía, esta es mi Biblia y todo lo que yo soy, todas sus promesas, pero uno dice, sí, yo las leo, pero a ver, vivirlas como que todavía estoy en esas. Entonces eso es lo que quiere Satanás, atraparnos. Y veía también uno de los sinónimos de atar y todo lo que ya sabemos y se pueden imaginar, pero me llamó mucho la atención este significado. Dice persona apocada. En el diccionario Larousse dice una persona, o sea, atar dice persona apocada. Y dije, wow, este es el que yo necesito mostrar, porque ya otros lo hemos visto, pero wow, es increíble cómo se describe una persona apocada. Quiere decir que está atada aún en el mundo natural. Tremendo, ¿no? Pero también cuando una persona está privada de la libertad, ¿qué quiere decir? Que está en una prisión. ¿Y qué es una prisión? Es un lugar donde una persona está privada de la libertad, ya sea porque está en detención, porque está pasando un proceso o porque ya ha sido condenado. Son como 3 pasos. Entonces, entendiendo esto, que un precio, otra cosa que me llamó también es que ya sabemos que es una prisión, pero ¿qué es un prisionero? Pueda que esté pasando estas cosas, pero también prisionero es caer en poder del enemigo en campaña de guerra. Y ahorita veíamos que estamos en guerra y podemos caer en manos del enemigo estando en una campaña, aunque seamos inocentes, aunque estemos ejerciendo una autoridad, sí. Entonces todo este preámbulo nos lleva a entender algo, y es que así como en el mundo natural, nosotros en el mundo espiritual estamos viviendo en guerra contra un enemigo, y que es Satanás, que ya está identificado. Pero nuestra vida es el campo de batalla, que tenemos que librarla, que todos los días, algo que tú recalcabas ahorita, y es que ¿cuándo va a atacar Satanás? Siempre. Entonces siempre debemos estar allí. Entonces, atendiendo esto, podemos identificar qué es lo que nos está pasando en nuestra vida, que hemos querido solucionarlo, pero no hemos podido. Y entender que nosotros podemos estar atados y estamos viviendo un proceso. ¿Y cómo podemos llegar a estar atados? Y vamos a hacer un resumen. Por medio de las heridas emocionales. Y ayer sí que nos hablaban de esto. ¿Cómo nos pudieron herir nuestro corazón, que es tan sensible y es como ese centro nuestro? Nos han podido traicionar, nos han abandonado, hemos sido violentadas, hemos sufrido pérdidas.
Se nos han muerto nuestros padres, un hermano, el esposo, hemos sufrido un divorcio, hemos fracasado en muchas cosas, hemos sido abusadas y todas las cosas que nos contaban ayer. Entonces, todas estas cosas que han herido nuestra vida, ¿qué hacen en nuestra mente? Contaminan y vician nuestros pensamientos. ¿Por pensamientos de bien o de mal? De mal. De mal, porque estamos siendo atacadas y estamos siendo atadas. Entonces, asimismo, ¿cómo serán nuestras palabras? Malas. Entonces, las palabras hacia mí, hacia los demás son de derrota, de autocompasión, de no puedo, pero es que tú no sabes, sí, muy lindo, pero es que tú no sabes lo que yo he pasado. Y ahí es cuando empezamos a ver todas esas evidencias de que sí, estamos atadas. ¿Alguna ha pasado un momento de depresión, de tristeza o ha pasado por esto? Entonces podemos identificar áreas en nuestra vida que están siendo afectadas y pueden estar atadas. Otra forma de atar es por la falta de perdón y lo veíamos también ayer. Entonces veíamos que el perdón es una decisión y lleva también un proceso. Y también veíamos que la falta de perdón es un veneno que yo me tomo esperando matar a la otra persona. Entonces, si yo antes no había perdonado y ahora ya tomé la decisión, ¿cómo estoy? Contaminada con un veneno y podemos estar atadas todavía. Yo ya tomé la decisión de perdonar, de desatar, de no cobrar más la deuda. Sí, ahora vamos a empezar el proceso de descontaminar mi alma, mis sentimientos, todo mi ser, porque ha sido envenenado. Entonces sí tomé la decisión. Entonces esa falta de perdón también nos trae a una prisión. Y es increíble que en esa prisión, cuando yo tomo la decisión de perdonar, me entregan la llave a mí. Yo la puedo abrir y romper esas cadenas y salir. Pero como no he querido hacerlo, porque es que es difícil, es que tú no sabes, tú no entiendes cómo está mi corazón. Y nos acostumbramos a vivir en esa contaminación que no tomamos la decisión de abrir y salir. Mira, cuando tú tomas el paso, y yo tengo un ejemplo, y es por las mañanas. ¿Qué es lo más difícil de la mañana cuando tú te vas a levantar? Lo más difícil, mira, tú puedes estar despierto, pero estás así calientico. ¿Sabes qué es lo más difícil? Quítate la cobija y levántate. Tú puedes pasar horas pensando, meditando, estando despierto, o puedes pasar un minuto. Pero en el momento en que tú te destapas y te levantas y te metes al baño, ya lo lograste. Pero es increíble esa cosita así, esa cobija ahí calientica, cómo te puede enredar y atrapar sabiendo que es solamente un momento en hacerlo y ya. Así es cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar o cuando no. Nos arrunchamos ahí pretendiendo que como que sí y no. Y perdemos una cantidad de tiempo de alcanzar muchas cosas, de preparar, de estar en la presencia del Señor por estar contemplando la cobija que en un minuto se había podido hacer rapidito. Entonces, así mismo es cuando no tomamos la decisión y eso trae ataduras. ¿Queda uno enredado en la cobija? Sí, así es cuando no perdonamos. Y otra de las cosas que trae ataduras y consecuencias, cadenas a nuestra vida, es el pecado. Nuestra vida sin Dios es estar en pecado, porque hacemos una cantidad de cosas sin Él y abrimos puertas, o mejor dicho, no cerramos la puerta y estamos vulnerables para que Satanás haga y deshaga con nosotros. Por ejemplo, ¿es pecado tener relaciones sexuales antes de casarnos? Sí, se llama fornicación, o en el matrimonio con otra persona se llama adulterio. Vamos a nombrar solamente eso. Cuando tú estás con otra persona, vienes a ser uno solo y ahí viene una ligadura de almas. Y todo lo que esa persona tiene, tú quedas ligado a todo su pasado y te contaminas. Y uno dice, ay no, entonces ahora, ¿con cuántas personas has tenido tus relaciones? Solamente nombremos ese. ¿Trae ataduras? Sí. Entonces el pecado también. ¿Y eso qué hace? Que muchos espíritus inmundos entren a nuestra vida para atormentarnos, afligirnos y dañarnos. Otra de las cosas que trae ataduras a nuestra vida son las maldiciones. Pero quiero hacer énfasis en una y son las maldiciones generacionales.
¿Qué son las maldiciones generacionales? Son todas esas cosas malas que han entrado a nuestra vida, que han hecho nuestros antepasados, pero que ahora yo las tengo porque me las han pasado por ese cordón umbilical espiritual. Sabemos aquí todas que somos seres tripartitos, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tenemos en el espíritu? Nuestra comunión, nuestra intuición y la conciencia son con Dios. En el alma está nuestra mente, nuestra voluntad y las emociones. Y en el cuerpo, pues todo lo que es nuestra fisionomía, los órganos. Entonces, nosotros heredamos y somos afectados en las tres áreas. No podemos separarlas. De hecho, cuando vamos al médico, ¿qué nos preguntan? En su familia, su abuelito, su papá ha sufrido de ta. Bueno, espiritualmente también. En su familia han hecho una cantidad de cosas, sí. Bueno, entonces tú también las tienes. De hecho, la pastora Tatiana nos decía, en mi familia veníamos con una cantidad de cosas y eso también nosotros lo heredamos. ¿Lo pedimos? No, pero lo heredamos. Y estas traen consecuencias y son ataduras. Bueno, ¿cómo pueden ser esas ataduras también que traen esclavitud a mi vida? La tristeza, la depresión, la amargura, ser una persona negativa, la ruina, el fracaso, tener temores a todo, a unas pocas cosas, todo, esos pensamientos que son de mal y que te entristecen, te deprimen y al final llegan a pensamientos de muerte. Y estas cadenas son muy fuertes. Y quiero que vayamos al libro de los Salmos, al Salmo 142, versículos 6 y 7. Y vamos a ver esta clase de prisión que es más fuerte que las prisiones naturales. Aquí vemos al salmista David diciendo: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son, ¿qué? Más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Wow. Aquí vemos una historia y es el rey David. Él nunca estuvo en una cárcel física, pero aquí estaba diciéndole: Señor, saca mi ¿qué? Alma de esta prisión, porque los que me tienen atrapado son más fuertes que yo y yo no lo puedo hacer. ¿Y quién era el único que podía librarlo de esas cadenas y de esa? Solamente Dios, de esa prisión, de ese lugar y de esas ataduras en las que él estaba. Solamente Dios nos puede librar. ¿Cómo podemos romper todas esas cadenas que nos atan y que nos esclavizan? ¿Cómo puedo yo recuperar mi libertad, mi identidad de hijo de Dios? Mira, en Jesús, solamente en Jesús. Ayer la pastora Vilma nos decía en el libro de Isaías el ministerio del Señor Jesús, y yo lo veía en Isaías, pero quiero que lo leamos en el libro de Lucas 4, 18 y 19. Entonces ya no lo está diciendo Isaías, sino ¿quién lo está diciendo aquí? Jesús. Mira lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, wow, vemos aquí quién hizo esto. Dios Padre envió a Jesús para que hiciera todo esto en nosotros. Ahora quiero que vayamos al versículo 21 de ahí mismo de Lucas 4. Y quiero que cada uno entienda esta palabra. Amén. Dice: y comenzó a decirles, todas en voz alta: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Démosle este aplauso al Señor. ¿Sabes qué nos está diciendo el Señor? Hoy yo estoy aquí para cumplir esta palabra. Si tú no lo habías vivido, si tú todavía te sientes en cadenas, si tú todavía te sientes en opresión, ¿sabes qué te estoy diciendo yo? Porque ¿quién es el invitado especial aquí? El Señor, el Espíritu Santo. Él está hoy aquí, por eso es este congreso. Y Él nos está diciendo: hoy yo estoy aquí para cumplir toda esta palabra. ¿En quién? En cada una de nosotras. Amén. Wow, cuando yo veía esto decía: Señor, gracias, porque tú estás aquí, el primero en llegar aquí, el primero que se gozó
de este congreso ha sido el Señor, de tenernos a todos aquí, dice, porque por fin se llegó el día para volver a tenerlas a todas en mi mano y restaurar y cumplir todo el ministerio que el Padre me ha dado, cumplido en cada una de nosotras. A eso vino Jesús. ¿Sabes qué hizo el Señor? Entregó su vida. Él vino con un propósito, una obra, y la cumplió al 100%, y fue darnos libertad. Mira, Él le entregó toda su vida, todo su cuerpo, todo su ministerio, toda su sangre, para que nosotras podamos ser libres de toda atadura y romper toda cadena que nos tenía oprimidos. Y me encanta cuando David dice: Señor, solo tú puedes librarme, porque estas cadenas son demasiado fuertes. Y quiero que vayamos a un pasaje, y está en el libro de Marcos 5, del 2 al 6, y es la historia del endemoniado gadareno. Tremendo, ¿no? Esta historia que es, Dios mío, muy fuerte. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con ¿qué? Un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Tremendo. Wow, a mí esta historia me parece. Y yo aquí veo, dice, ¿se imagina la fuerza que tenía este muchacho o este hombre? Dice que tenía unas cadenas físicas y lo tenían encadenado, pero ¿qué hacía él? Las rompía y las hacía trizas. Y cuando yo veía, decía, wow, qué fuertes estas cadenas. Pero entendí algo: las cadenas espirituales son más fuertes que las físicas, porque él tenía una atadura más grande que aún esas cadenas físicas no lo podían detener. Así serán las cadenas y las ataduras en nuestro espíritu, en nuestra alma, lo que llevamos adentro, esas cadenas, esas ataduras, que aunque hagamos muchas cosas físicas y estemos de rodillas y de todo, pero si no estamos con el Señor, pueden seguir ahí, porque son demasiado fuertes. Comparando la fuerza de todo lo físico con lo espiritual, es tremendo. Y yo decía, wow, Señor, por eso David decía, solo tú me puedes librar y sacar de este lugar, solo Dios. Entonces vemos aquí que este hombre era muy fuerte, pero no era libre. Y vemos más adelante cuando el Señor, no quiero ir a las citas porque nos toma mucho tiempo, y cuando le dice, ¿a qué has venido? Le dice este hombre, los demonios le dicen a Jesús, ¿a qué has venido si todavía no es nuestra hora? Y el Señor le pregunta, ¿y quién eres tú? Y dice, Legión me llamo, porque somos muchos. Y habla que eran más de 2,000. Mira, para Dios, 1,000, 2,000, 1,000,000, 5, 1, no importa. No importa el nombre, no importa la cantidad de cadenas, ataduras, si es 1, 2,000, no pueden resistir el nombre de Jesús. Entonces es increíble todas estas ataduras que él tenía. Y vemos también que andaba en los sepulcros. ¿Y qué hay en los sepulcros? Muerte. Entonces, ¿cómo serían sus pensamientos? De muerte. ¿Cómo llegamos nosotros a pensamientos de muerte? ¿Cómo llegamos nosotros a una condición de una atadura? Primero, con la tristeza, con un fracaso. Y eso abre puertas para que llegue la depresión. Y en la depresión sí que hay pensamientos de muerte. Por eso nosotros no podemos permitir esos pensamientos. Dice, y nadie le podía atar a este hombre. Y yo veía aquí rebeldía. ¿Rebeldía a qué? A la autoridad. Y nos compartía la monita, nuestra amada pastora, lo que era la sujeción. Cuando nosotros no queremos y no aceptamos la sujeción, hay rebeldía y nadie puede atar. O sea, nadie puede poner en autoridad. Y me acordaba cuando nos enseñaba sobre la rebeldía, que hay 2 tipos de rebeldía. Hay una rebeldía que es rebeldía pasiva. Tú estás ahí, pero aquí, a mí no me parece. Yo no lo hago. Y puede decir uno,
Ok. Y no lo estoy diciendo, pero por dentro estoy en rebeldía pasiva. Y la otra rebeldía sí es ya la que es descarada, la que es de frente. Pero esa rebeldía pasiva está ahí y Dios la ve y los demonios también. Porque ellos son los que forman parte, ellos son rebeldes y ellos saben. ¿Y qué otra cosa hacía? Salía corriendo, ¿por qué? Por querer huir de todo, porque estoy aquí, ay no, no me hallo, entonces me voy allí, ay no me hallo, y esta iglesia, y no te siembras donde Dios te ha puesto, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en el ministerio, y es huir de todo, abandonar todo, no terminar las cosas. Ojo, porque podemos ser de muchos principios, y empiezo esto, y empiezo esta carrera, y este estudio, y voy aquí y allá, no, no era lo mío, no, no me identifico, no. Y empezamos a huir. Y eso también es parte de no estar sujetos, abandonar las cosas y no terminar las cosas. ¿Sabes qué le encanta al Señor? Los finales. Por eso siempre nos ha contado el final de la película. Y no hay nada más rico que uno saber que ya sabe el final de la película, aunque en el proceso, cuando vemos películas y las repetimos, uno sufre. Yo les decía el otro día, yo nunca me he podido ver la película de la Guerra Mundial Z. Ya sé el final, pero cuando llegan, ay no, no puedo. Hoy no he podido. No, pero no, o sea, ese final, y yo sé que gana y que está bien y de todo, pero hay momentos, y así es nuestra vida, hay momentos en que, ay, no voy a poder, pero ya sabemos el final de la película, porque Dios es de finales, es de victorias, es de procesos, pero para restauración. Aún la prueba es para vernos en la bendición. El Señor no se enfoca solo en la prueba, no, el Señor se enfoca ya a dónde vamos a llegar. Y esto es lo que quiere impedir Satanás en nuestra vida, que nosotros podamos terminar, enfocarnos. Por eso quiere que seamos rebeldes y no estemos sujetos, porque Dios tiene una gran promesa, vida para cada una de nosotras. Y también veíamos que él era una persona que peleaba mucho. Dice que daba gritos. Y eso es una persona peleona, que todo el tiempo está gritando, que está de mal genio y que usa malas palabras. ¿Pero qué son las malas palabras? ¿Groserías? Sí, pero palabras hirientes. Todo el tiempo estamos hablando palabras que hieren. Dicen, hay palabras que son como golpes de espadas y esto es muy duro. Muchas personas dicen, vea, el golpe, el morado pasa, pero es que eso que me dijo me traspasó el alma. Y muchas veces podemos tener este tipo de ataduras. Nuestras palabras, como decía el pastor, son violentas. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice, se arrodilló y era una legión de demonios. Wow, tremendo. ¿Y sabes qué? El que se arrodilló fueron los demonios delante de Jesús, porque los demonios conocen el nombre de Jesús, la autoridad, el poder, y no lo pueden resistir, se tienen que humillar. Tremendo, amén, así es. Ahora, nosotras somos las que debemos saber quién es Jesús y la autoridad y el poder. Los demonios ya lo saben y se arrodillan ante el Señor. Pero ¿cuál es la estrategia de Satanás? Engañarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no conozcamos al libertador, para que nosotros no creamos en Jesús y lo que es capaz de hacer. Ay, ¿será que sí voy a restaurar mi casa, mis hijos, mi hogar? ¿Será que sí voy a ser sano? ¿Será? Mira, ellos lo saben y su interés es que tú estés aquí en la iglesia, pero que sigas atada o que te canses y te vayas y que no rompas esas cadenas. Pero el único que puede hacerlo, ¿quién es? Jesús. Amén. No es el psicólogo. Y con todo respeto, mi amada Rosy, yo sé que tú eres una psicóloga en el Señor y me encanta el tema de la psicología, pero con el Señor. Pero en el mundo la solución no solo está en el psicólogo ni en la terapia humana. Me refiero al humanismo, a lo que dice el mundo que saca a Dios. No es la medicina, no es el dinero, no es tu esposo la solución, no es tu novio, no es tu profesión, no son tus hijos, no, es Jesús. Ese es Jesús el que trae la libertad y lo dio todo para romper las cadenas. Mira, ninguna cadena se puede resistir ante el poder y la autoridad de Jesús. ¡Oh, Dios mío, cómo pasa el tiempo! Señor, detiene el tiempo. Otro es creer y tener fe en el Señor. Ay no, a mí me lo pusieron muy cortico. Lucas 13, del versículo 10 al 13.
Estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Hasta el 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba al Señor. Amén. Entonces aquí vemos a una mujer que desde hace ¿cuánto? 18 años tenía un espíritu de enfermedad, algo que entró en ella y poco a poco la fue encorvando y la fue dañando. Y ya hemos hablado de todas las formas en que podemos llegar a estar encorvadas por todo lo que nos han hecho. Pero me impresiona que era una mujer que estaba en la iglesia. Siempre estuvo en la iglesia. Oye, 18 años como yo. Y se estaba 18 años con un espíritu de enfermedad, como yo toda mi vida aquí en la iglesia. Qué bendición. Pero esta mujer siempre estuvo allí y estaba como encorvada. ¿Y cómo le servía al Señor? Encorvada. ¿Y cómo se había acostumbrado a vivir? Encorvada. Ella estaba en la iglesia, sí, pero mira, llegó un momento en que se encontró con el Señor de verdad, cara a cara. Y hablo de esta palabra porque ay, sí, me sentí identificada con ella. Yo creo que nada es casualidad, aún ni los tiempos. Padre, tú sabes por qué, monita. Y cuando yo estaba en esta palabra, y Dios es testigo y la monita también, en estos días yo tuve un proceso complicado, harto, una atadura, un ataque muy feo. Y cuando hablaba con la monita, yo le decía: necesito que tú me ministres. ¿Sabes qué? No te había dicho porque hasta pena me daba. Monita, me da pena estar contigo porque me siento así. ¿Y cómo puedo estar yo así si todo el tiempo estaba aquí, te sirvo? Y fueron unos días súper incómodos. Y mi testimonio es que el Señor a mí me sanó de migrañas y me sanó de muchas cosas. Y tuve un ataque en estos días y yo le conté a la monita y me decía: pero a ver. Y ella me decía cosas, yo le decía: sí, es que eso yo lo sé. Sí, como que, oye, a ver, ¿y tú qué? Yo decía: sí, es que eso yo lo sé. Sí, eso yo lo hago. Todo eso que tú me estás diciendo, yo lo sé. Y yo lo he hecho, pero había algo ahí. Y yo le decía: ora por mí, ayúdame porque wow. Y cuando ella puso sus manos y oró por mí y entendí muchas cosas, mira, el Señor es fiel y Él me daba una palabra: aunque el justo caiga 7 veces, me levantará. Y hay algo que ha sido clave en mi vida. Sí he caído y el Señor me ha levantado. Y si estoy aquí es porque Él lo ha hecho. Porque siempre he dicho: Señor, si no es tu palabra y si no eres tú, no lo permitas. Porque para mí es más grande el temor del Señor que lo que uno pueda hacer. Y después de superar todas estas cosas, había algo muy clave. Y Dani Vanegas siempre es una persona que me ha ministrado. Dani, te amo mucho. Tú me ministras muchísimo con la palabra que das. Cuando uno dice: wow, es que esto es fuerte, esto es comida, vea, que lo sostenga uno. Y él alguna vez nos decía: ¿qué es más importante? ¿Estar en la iglesia o querer estar? Entonces, no, estar, no, querer estar. Mira, la clave es estar. Y yo esto se lo comparto mucho a mis discípulas. Es estar. Porque siempre que tú estás, en cualquier momento viene el Señor y lo hace nuevamente, porque ya lo ha hecho. Pero si yo caigo, el polvo y me está. Pero ¿cuál es la clave? Estar. Porque muchas veces yo no quiero estar, pero estoy. Y la clave siempre es estar. Porque muchas veces yo voy a querer estar y otras no. Y pues cuando no quiero, pues no estoy. Entonces la clave no está en el querer, porque eso va como las emociones que nos traicionan y el corazón. La clave es estar, quiera o no quiera, estoy. Y esta mujer estaba y se encontró con el Señor y el Señor la tocó y le dijo una verdad que ella recibió y rompió algo en ella. Dijo: eres sana de tu enfermedad, porque Jesús es la verdad y esa era la verdad. Y ella ya conocía eso, sí, pero en ese momento ella estaba. Y Jesús, viendo esa fidelidad y levantar al estar, porque cuando tú estás aquí, estás es por Dios. Nuestra motivación es Él. Y Él la tocó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y ella sintió el toque,
sintió la llenura del Espíritu Santo. Podemos estar aquí y el Espíritu Santo está aquí, está dentro de mí, pero hay momentos donde tú sientes que Él te abraza y te levanta, y ella lo sintió por estar. Y esa es la clave. Tú estás y se rompió algo en la mente de ella, al punto que en ese momento ella estaba encorvada. ¿Sabes por qué? Porque ya su mente se había enfermado. Porque en su mente estaba enferma, y lo digo porque eso me pasó. Yo sabía que era sana, pero mi mente estaba enferma. Hasta que yo no rompí, cuando el Señor me dijo la verdad y rompió esa cadena, yo no me levanté. Y yo me acuerdo que ese día tuve una crisis. Después de todo esto vino una crisis, y era un demonio de síntoma, y mi preciosa hija que está ahí sabe que estuve muy malita esa noche. Pero dije, no, no tomo nada, y no tomo nada, y la cabeza estaba que se me partía, y digo, no, Señor, y yo creo en ti. Y por la noche, para descansar, sí tomé algo, pero pues ya, porque dije, bueno, Señor. Y al otro día tú predicabas y mi Gigi, me recoges. Yo, claro, monita. Y al otro día yo me levanté, o sea, vencí las cobijas, me levanté así. Yo, Santi, acuérdate que hay que salir temprano porque hay que recoger a la monita. Por favor, no me vas a dejar a la monita. Ella predica hoy, Santi, por favor, por favor. Y cuando yo fui y me subí, supuestamente para recostarme otra vez, dije, ya me levanté. Me metí a la ducha, me alisté y me dice, mono, ¿para dónde vas? Dice, tú ya sabes. Y para mí es ponerme ahí, conectarme en la alabanza. Wow. Y yo sé que ya ahí el Señor ganó por mí. Solamente Él lo hace. Aunque muchas veces he caído, el Señor siempre me ha levantado, y sé que esta fue la última. En el nombre de Jesús. Así es el Señor. Y sabes que así esta mujer, amén, gloria a Dios. ¿Sabes qué hacía esta mujer? Glorificaba al Señor. Glorificaba al Señor con su testimonio. No tenía que decir a todo el mundo, oye, ayer estuve yo re malita, pero oye, para la gloria y la honra del Señor. No, ella se levantó porque sabía que el Señor estaba viendo su condición, su lucha. No tenemos que mostrarle a nadie, solamente al Señor. Pero la clave es estar. Y estamos en el Congreso. Amén. Y vino la sanidad en esta mujer. Entonces tenemos que evitar nuestros pensamientos. Ya voy resumiendo. Otra es, para romper las ataduras, es la oración intercesora. Y vamos al libro de Hechos 5 al 10. Aquí estaba Pedro en prisión. Dice, y al instante, no, Hechos 12, 5. Eso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Aquí vemos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vamos a ver qué pasó. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Cómo estaba él? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó ¿quién? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y le hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salió, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¡Wow! Tremendo lo que hace la oración intercesora. Es increíble cuando tú oras y cuando tú intercedes por otra persona. El Señor envía ángeles. ¡Qué tremendo! Cuando tú oras sin cesar por esa persona, es increíble. Y a mí me encanta este testimonio porque la Peque es la líder del ministerio de intercesión. Y es increíble, pero ella y yo tenemos un testimonio espectacular. Hace muchos años, en una de mis dolores de cabeza, tuve un dolor muy fuerte y me empezó como a las 2, 3 de la mañana. Y ese día pasé súper malita y yo no podía orar por mí misma. De eso yo, a veces cuando estoy así, yo le digo a mi esposo, amor, ora por mí, pero reprende por favor, porque no soy capaz.
Mira, Pedro era un hombre de Dios. ¿Y cómo estaba? Atado, encadenado. ¿Y cómo estaba él? Durmiendo. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando yo tuve este episodio hace muchos años, la Peque estaba en Canadá, viviendo en Canadá. Y yo me acuerdo que al otro día ella me llamó. Me dijo, mi Gigi, me pasó algo bien particular. A mí el Señor me despertó como a las 2, 3 de la mañana a orar y a clamar por ti. ¿Estás bien? Le dije, Peque, ahora sí. Ahora sí. En ese momento, esta preciosa mujer desde Canadá, el Señor la despertó para orar por mí y me sostuvo en la oración para poder resistir y sin tener que tomar cosas, porque es que el enemigo quiere hacernos adictos a los medicamentos y a depender de ellos. Y cuando yo tengo esas luchas son fuertes y me da palizas, como decía Alexita, pero esa oración me sostuvo a mí. Y así pasó con Pedro, y esa oración me ayudó a levantarme. Mira lo que le dijo el ángel: levántate. ¿El ángel lo levantó? Levántate. Hoy el Señor nos está diciendo: levántate, levántate, ya no recibas más ese diagnóstico en tu vida, esa enfermedad, esa situación, ese divorcio, ese hijo que está perdido. Ora, intercede por él, envía ángeles por él, envía ángeles por tu marido, porque tú no tienes que pelear con él, sino contra Satanás. Y Dios envía ángeles que ministran, que nos levantan. Y cuando le dice, ¿sabes qué? Se caen esas cadenas, se caen, porque Jesús sí dice la verdad. Y la palabra nos dice que las cadenas se caen cuando tú oras. Pues créelo, porque si tú lo crees va a pasar. Pero si tú oras y no lo crees, no va a pasar. Es aquí donde se tiene que romper. Debo yo creerlo y tener la fe de que sí va a pasar. Y sí pasó. Y sí pasó. Y sí pasó en tu vida. Ahora recíbelo. Tengo que recibirlo para vivirlo. Y eso es lo que nos dice el Señor. Y ¿sabes qué le dice? Levántate. Y se levantó porque las cadenas se cayeron. El Señor quita las cadenas. O sea, ¿qué es lo difícil? Las cadenas, las puertas. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Levantarme. ¿Y sabes qué le dijo ahora? Ponte las sandalias. Porque es que los que andan descalzos son los esclavos. Y tú no eres esclavo. Tú eres hija hecha a mano por Dios. Tú eres discípula del Señor. Ahora, ponte tu calzado y ya no tengas mentalidad de esclava. ¿Ok? Eso nos está diciendo el Señor. ¿Y sabes qué le dice? Ahora coge tu manto y póntelo. ¿Y sabes qué es el manto? La autoridad que Dios nos ha dado. Ya no podemos andar desnudas sin el manto de la autoridad. Y le dice, y ponte el manto y ponte la autoridad y cíñete. Oh. Y Dios mío, ¿y él qué hizo? Lo hizo y dice, ¿será cierto? ¿Será visión? Y se abrió una puerta y se abrió otra. Y dice, ahora la puerta principal de hierro. ¿Sabes que solamente fue el llegar a la puerta y se abrió? Amén. Démosle la gloria al Señor, porque el Señor envía y abre las puertas. Tú no podías, Él sí. Ahora levantémonos hoy y rompamos esas cadenas, porque el Señor lo está haciendo. Y doy gloria a Dios por todo este ministerio de intercesión, por cada oración. Es que es un arma demasiado poderosa. Y mi Peque hermosa, doy gracias a Dios por tu vida, y tú sabes que estamos ahí conectadas. Amén, amén. Y yo sé, y también, como siempre te digo, yo sé que tú sí que madrugas a orar por mí cuando yo a veces estoy durmiendo. Cuando alguien pide oración, amiguita, ora por mí, ahí estamos. Mira, no hay nada más importante que alguien te diga, ora por mí. ¿Sabes qué? Dios te está dando la herramienta, está dándote todo un ministerio para que tú clames por esa persona y traigas libertad. Cuando alguien te diga, ora por mí, hazlo. Ojalá ahí mismo. Porque tenemos toda la responsabilidad y autoridad para que una persona sea libre. Cuando tú le dices a alguien, ora por mí, wow, tú no te imaginas lo que está haciendo por ti. En manos del Señor. Otra de las grandes armas para romper es la oración y la alabanza. Y esto está en el libro de Hechos 16, 23 al 26. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. O sea, estaban como encadenados. Pero a medianoche oraba Pablo y Silas,
cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Es increíble lo que hace la oración y la alabanza. Rompe cadenas. Mira, ellos estaban como azotados, maltratados, insultados, humillados. O sea, ¿a dónde cojo? Pero cuando tú no tienes para dónde coger, ¿sabes qué? Quédate quieto. Ahí como estás, empieza a orar y empieza a clamar, empieza a adorar al Señor, porque ¿sabes qué nos hace libres? Lo que está dentro. Y si el Señor está dentro y conoce nuestro corazón, Él mismo rompe. Dice que vino un temblor tan tremendo, y me impacta esto de la alabanza. Dice que todos los presos que alcanzaban a escuchar la alabanza, imagínate, hasta allá les alcanzó la libertad, y aún esas puertas y cadenas se rompieron. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música escuchas tú en casa? ¿Qué cantas? ¿Qué alabas? ¿Tú qué dices? ¿Es alabanza o quejabanza? ¿Lo que yo hablo alaba al Señor o alaba al diablo? ¿Es en serio? Porque muchas veces nuestra forma de hablar nuestra alabanza tiene que ser de gozo. Yo no puedo estar todo el tiempo en tristeza y hablando mis canciones, porque lo que yo le canto al Señor es su palabra. Declaro fe, declaro las promesas, declaro sus hechos, declaro gratitud por lo que Él ya hizo, aunque no lo estoy viendo, yo lo declaro. ¿Y qué va a venir? Pues eso, porque también todo lo que tú escuches, bueno o malo, te llega. ¿No crees que porque tú escuchas algo que es del mundo no te va a llegar? Claro que sí. Yo estoy abriendo también puertas. ¿Para qué? Para malas cosas, para inmoralidad, palabras, canciones depresivas. Terrible. Ahora la música es tenaz y nosotros la cantamos como ahí. Y es tremendo. O sea, todo eso que yo canto también viene a mi vida. Por eso es tan importante. Y yo les decía en mi casa, le decía, hijo, cuando tú escuches música todo el día, evalúa, porque así mismo está tu espíritu. ¿Qué estás escuchando? Porque así mismo estás espiritualmente. Y la siguiente es tremenda, y es la obra de la cruz, y está en Gálatas 3:13. Este fue el sello. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Wow. Mira, Cristo murió por nosotros. Todas esas ataduras, todas esas cadenas, todo ese pecado que dice que soy culpable, en la obra de la cruz el Señor hizo su gran sello y nos dio a nosotros libertad, rompió esas cadenas, todo lo que a mí me acusaba. Porque cuando estamos delante del Señor y le decimos: Señor, ayúdame con eso, dice, pero tenemos un acusador, y lo veíamos que Satanás dice: mira, vengo aquí con esta carta que me dice que él es culpable y lo puedo afligir, pero dice que Jesús pagó por mí. ¿Cómo? Siendo yo culpable, teniendo todo el derecho, o sea, de hacer conmigo lo que quieran en esa prisión, porque soy culpable por el pecado. Entonces, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Dice que se presenta ante mí, Él que vivió una vida santa, sin pecado, perfecta, pero se pone delante de mí y dice: listo, Él es culpable, pero yo voy a pagar por Él. Y se pone por mí en mi lugar y paga por todo mi pecado, no como un mártir, sino como un vicario, el que viene y me sustituye a mí y cumple toda la sentencia de mi vida. Y cuando se cumple toda la sentencia, a mí ya no me pueden acusar dos veces por el mismo delito que ya se ha pagado. Y eso fue lo que hizo Jesús. Amén. Eso fue lo que hizo Él en la cruz. Pagó por mí. En la cruz, cuando tú vienes a la cruz, cuando tú le pides perdón y tú te arrepientes, mira, ya el acusador no puede estar. Mira, es que tengo esta acta anulada porque ya fue pagada. Satanás ya no nos puede acusar, ya no nos puede afligir, porque Cristo consumó en la cruz todo lo que a mí me dio libertad, y se rompieron todas las ataduras. Es increíble, pero la palabra nos dice que Él exhibió públicamente y venció todos los seres espirituales que me afligían.
todos esos seres, todo ese mundo espiritual que me mantenía encadenado. ¿Cuántos? ¿Hay alguno que se quedó por ahí? Todos los que tenían poder, el Señor los venció por mí en la cruz y se llevó toda la maldición, toda la enfermedad, toda esa aflicción. El Señor la llevó y la pagó por su sangre. O sea, la sangre de Jesús pudre, destruye, desmenuza toda cadena, toda atadura espiritual en nuestra vida. Amén, porque en su cuerpo fue clavado también toda esa acta de decretos que nos era contraria a nosotros.